darle la más calurosa bienvenida y desear un feliz día al Padre. Y voy a pedirle a todos los padres que estén presentes en la casa, padres biológicos de corazón, si ponen de pie, queremos felicitarlos y darles a ustedes una felicitación de parte del Señor. Vamos a darle un aplauso, iglesia, a todos los padres que están aquí presentes. Feliz día, papás, feliz día. El Señor les bendiga, los fortalezca, los llene de su presencia. Pueden tomar asiento. Y qué lindo, hermanos, poder estar en este lugar celebrando al Señor y celebrando también. Vamos a darle un feliz día del Padre a nuestro Padre Celestial, que es perfecto y bueno. Vamos a darle un aplauso al Señor, que es ese Padre perfecto, ese Padre bueno que siempre nos sostiene, nos encuentra, nos ama de manera incondicional. Y qué lindo, hermanos, dice la palabra del Señor en los Salmos: aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá, me encontrará, me sostendrá. Él es el Padre fiel, el Padre celestial, el Padre perfecto. Y lo celebramos y le agradecemos también a Él el día de hoy. Y vamos a continuar, hermanos, en nuestra serie que hemos comenzado ya hace 2 domingos con Jesús en el Evangelio de Juan. Y este pasaje también habla acerca del camino al Padre, el Padre Celestial. Y por eso hemos también llamado esta celebración Padres que muestran el camino. Y vamos a continuar allí en nuestra serie con Jesús. Y quiero invitarlos a el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. Y si tienen allí la escritura, conmigo vamos a leer, va a estar en la pantalla también, Juan 14, versículo 1, dice: hablando Jesús a sus discípulos. Y antes de leerlo, dar un poquito de contexto, si no nos han acompañado a lo largo de la serie. Pero este es el discurso de Jesús, son sus últimas palabras. Es el discurso de Jesús con sus discípulos la noche antes de ser entregado. Así que ustedes se podrán imaginar lo significativo, lo intenso, lo profundo de este momento, porque es la última cena. Porque, como lo dice, ¿verdad? Hemos escuchado de la última cena porque era ya el final, llegaba el fin del ministerio de Cristo. Y Juan dedica gran parte de su evangelio a escribir y registrar ese último discurso de Jesús a sus discípulos. Estamos hablando de ese aposento íntimo, ese lugar íntimo donde está el Señor en sus últimos momentos, y cada palabra de Jesús y cada cosa que pasa en esa última cena es muy significativa. Y entrando ahora sí en la palabra, en el capítulo 14 dice Jesús: no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Wow. Voy a leerlo otra vez. Dice: no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para donde voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras.
créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, créanme por las mismas obras. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Wow, hermanos, aquí hay para sacar muchas prédicas, pero tenemos el reto de condensarla en una sola para hoy, para seguir avanzando en el discurso de la última cena. Y me encanta cómo empieza este capítulo. Jesús dice, no se angustien, no se turben. Pareciera que estuviera dándonos la receta para el temor. ¿Cuál es el antídoto para el temor y para la angustia? Dice, confíen en Dios, confíen también en mí. Lo cierto, hermanos, es que vivimos en tiempos complicados donde hay incertidumbre por todas partes. Y la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar mañana? Y si prendemos el canal de noticias salimos deprimidos, porque accidentes por todas partes, problemas en todos lados, guerras y rumores de guerras, situaciones difíciles, la economía, los precios, la violencia, la confusión. En todas partes hay noticias difíciles, incertidumbre. Y en medio de todo eso, hablando de los padres y de las familias, muchos padres cargan con una pregunta silenciosa: ¿cómo puedo guiar bien a mi familia en medio de toda esta incertidumbre? Porque lo cierto es que nuestros hijos necesitan dirección, nuestra vida necesita dirección. Y el problema es que no podemos mostrar un camino que nosotros mismos no conocemos. Y precisamente de eso habla Juan 14. Jesús está allí con sus discípulos en el aposento alto, las últimas horas de Jesús antes de la cruz. Y es un momento difícil porque en lo que Jesús le está hablando a sus discípulos todo parece derrumbarse. Él les está diciendo, anteriormente les dice, yo me voy a ir. Y a donde yo voy ustedes no pueden venir en este momento. Y se puede imaginar usted la angustia que le habrá sobrevenido a los discípulos. 3 años creyendo en este Salvador, en este Mesías, viendo el poder de Dios, viendo la obra de Dios, amando a Jesús, recibiendo el amor de Jesús. Imagínese usted haber caminado con el Maestro, haber caminado con el Dios hecho hombre. Y en ese momento, en esa última cena, Jesús empieza a hablar tantas cosas. Ya él trataba de prepararlos, pero ellos no entendían lo que venía. Y al comienzo de esa cena, lo primero que Jesús hace es lavar los pies a sus discípulos. Y por eso hablamos de sirve con Jesús, fue el primer mensaje. Después de eso, Jesús les da un mandamiento nuevo y les dice, ámense los unos a los otros. Y en medio de todas esas palabras que Jesús está hablando, Jesús dice, hay uno de ustedes que me va a traicionar. Y la semana pasada tuvimos al predicador, estuvo Pedro, y la semana anterior Pablo. Por cierto, excelente trabajo que hicieron trayendo la palabra del Señor. Dios los bendiga, contratados para predicar aquí. Por ahí estaban diciendo que traíamos puros predicadores con la letra P, que estaba Pedro y Pablo. A mí como que me van a tener que buscar reemplazo por otro. O por ahí como que me querían cambiar el nombre, no lo voy a decir. Pero en medio de eso Pedro nos contaba la semana pasada cómo Jesús dice, hay uno que me va a traicionar. Y empieza todo este drama, ¿verdad? ¿Y quién será? ¿Y qué es lo que está pasando? Y finalmente Judas sale del salón y se va y queda Jesús con sus discípulos. Y yo me puedo imaginar la angustia de ellos de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Jesús está hablando cosas que no entendemos, habla como en misterio, como en acertijos, y nos está diciendo que se va a ir. Imagínese usted la angustia que genera el pensar, ¿y a dónde se va Jesús? ¿Y cómo que no lo podemos seguir en este momento? ¿Cómo que no vamos a poder ir por ese camino? Y Jesús, conociendo lo que venía, que los discípulos todavía no sabían lo que venía. Los discípulos están confundidos, pero lo que venía era fuerte. Venía una tormenta muy fuerte para todos ellos. Los iba a tambalear. Pero Jesús, preparando y conociendo lo que venía y la tormenta, les dice, no se angustien. Les da, pareciera como una orden, ¿verdad? Es el mismo tono y la misma forma en la que dijo, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros como yo los he amado. Y ahora pareciera como un mandamiento también que dice, no se angustien.
Confíen en Dios y confíen también en mí. Qué palabras tan impresionantes. Jesús sabe que una tormenta viene, pero antes de la tormenta quiere afirmar su fe. Y lo cierto, hermanos, es que tormentas vienen sobre todos nosotros en nuestra vida. Y circunstancias que se presentan. Pero las palabras de Jesús siguen resonando y siguen siendo tan necesarias para nosotros como eran para ellos. Y yo casi puedo sentir al Señor a través de su Espíritu diciéndonos esas palabras el día de hoy a nosotros. Yo no sé qué tormenta es la que tú estás atravesando. Qué situación difícil se ha presentado o qué cosas parecieran sobrevenir, pero las palabras de Jesús siguen siendo tan vigentes como ese momento cuando Él dijo, no se angustien, confían en Dios, confíen también en mí. Y son palabras que trascienden, que llenan nuestro corazón, porque Jesús conoce perfectamente nuestra naturaleza. Él sabe qué tan fácil es para nosotros preocuparnos, llenarnos de ansiedad, desanimarnos, paralizarnos con el temor. ¿Alguien se familiariza y dice, sí, yo sé lo que es eso? Sobre preocuparme, pensar, sentirme angustiado, desanimado, a sentir que el temor quiere paralizarme. Somos muy parecidos a las ovejas que se asustan. O cuando pensaba en eso yo decía, o como a mi gato, que se llama Tío. Y es bien asustadizo a veces. Hay cosas con las que se asusta una y otra vez. Por ejemplo, cada vez que yo tengo que sacar la basura y saco la bolsa de la basura, por alguna razón, las bolsas plásticas hacen que ese gato corra a la velocidad de la luz de un cuarto para el otro o sube las escaleras y se desaparece. Y a veces, les confieso, me da un poquito de diversión, agarro la bolsa y la hago así. Y cada vez que hago así, ese gato corre por toda la casa. Y de alguna manera quizás no debería entretenerme la angustia del gato, pero como que de vez en cuando voy a cambiarla y me acuerdo, ay, ¿dónde está? Ay, el gato, y así. Y también es una buena estrategia cuando no quiere hacer caso o se mete por lugares donde no se tiene que meter. Agarro las pequeñitas esas de Walmart, pero la que más le asusta es la blanca grande de la basura. Y usted se pregunta, pero qué, como incoherencia, ¿verdad? ¿Qué puede una bolsa plástica hacerle al gato? ¿Y cómo es que se asusta una y otra y otra y otra vez? Con la misma bolsa, con la misma situación. Y uno se ríe del gato. Se están riendo de mi gato. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos parecemos nosotros al gato? Hemos visto a Dios obrar en el pasado. Hemos pasado por situaciones similares y parecidas. A veces las mismas. Y Dios nos ha librado y nos ha mostrado su fidelidad. Pero ¿cuántas veces volvemos otra vez a sentir el temor que nos quiere paralizar, la angustia, la ansiedad, la preocupación? ¿Me siguen? Porque yo estoy de primero en la lista. No crean que por ser el pastor estoy exento de las cosas. Y yo entiendo que por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados, el que te corona de favores y misericordia. Porque nuestra alma es olvidadiza, hermano. Nos olvidamos que el Señor ha hecho cosas grandes y poderosas en el pasado. Y yo recuerdo que por eso tantos salmistas decían y recordaban, Señor, con mano poderosa abriste el mar, hiciste pasar a Moisés, hiciste pasar al pueblo. Y hay nombres y cosas que a veces en los salmos yo digo, ¿por qué las repiten? No sé si le ha parecido a usted a veces extraño que dice, y derrotaste a Og, rey de Basán, y a Magog, rey de tal, y son nombres que uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿O qué habla conmigo? Pero yo entiendo, hermano, que lo que cuentan es una historia, como diciendo, ¿te acuerdas cuando estabas preocupado, sin trabajo y desempleado y clamaste a mí y te proveí y te di? ¿Te acuerdas cuando llegó el jefe Manuel y te llamó y te contactó y te dijo esto y esto y esto? Y es como una forma de uno recordarse y decir, Dios ha sido fiel. Yo puedo confiar en Dios. Y ahí yo veo el remedio del Señor para el temor y la ansiedad. Dice, confíen. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? El Señor dice, confíen. Confíen. Confíen
en Dios, confíen en mí. Y piensen por un momento qué significa esa palabra confiar. ¿Qué será confiar? Porque suena como fácil, ¿verdad? Pero cuando estamos en el momento, ¿qué es confiar? Y yo entiendo que confiar es sinónimo de fe, es sinónimo de apoyarse, descansar, entregarse, esperar en Dios. Y la fe, hermanos, no niega la realidad. No estamos hablando de negación, de negar lo que está sucediendo. La fe no niega la realidad. La fe mira más allá de la realidad temporal. Hebreos 11 dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, hay algo que yo no estoy viendo, pero la fe es la convicción, la seguridad que Dios lo va a hacer. La seguridad de que lo que no veo, veo más allá. La fe mira más allá de la realidad temporal, hermanos, y necesitamos llenarnos de fe. Y yo entiendo que a Dios le agrada la fe, porque en su palabra el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe le agrada a Dios. Dios se agrada en la fe porque la fe invita a Dios. La fe le dice, Señor, yo confío en ti. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Señor, yo creo en tu carácter. Yo creo en tu fidelidad. Y Dios se agrada cuando la gente, cuando sus hijos tienen fe. Porque la fe lo invita a obrar. La fe declara, Señor, yo estoy seguro y yo creo en ti, Señor. En lo que tú dices, no en lo que yo veo. Y seamos honestos, hermanos. Si no tuviéramos pruebas y dificultades, sería muy fácil decir que tenemos fe. Pero ¿dónde se demuestra la fe? En medio de las pruebas, en medio de los obstáculos. Y yo creo, hermanos, que Dios prueba nuestro corazón. No creo que Dios tienta nuestras vidas, porque el tentar es para hacer pecar y eso lo hace el enemigo. Pero en la palabra de Dios vemos que Dios prueba el corazón de los hombres. Dice la palabra de Dios que Dios probó la fe de Abraham. ¿Y cómo la probó? A través de una prueba. Y a través de la palabra Dios ha probado la fe de sus siervos. Porque la fe se demuestra a través de las pruebas. La fe dice, esto duele, esto es difícil, pero Dios sigue sentado en el trono y de Él es la victoria. Hermano, y no sé en qué situación, en qué temporada de la vida estás, porque hay temporadas de la vida donde si estamos cómodos sentimos, no necesito tanta fe. Tengo el sueldo que llega continuamente, tengo estabilidad, me siento tranquilo, las cosas están bien. No sé en qué temporada de la vida tú estás. Pero hermanos, pídele al Señor que aumente tu fe. Porque hay temporadas de la vida donde vas a necesitar fe. Y la fe ve más allá de las cosas temporales. Y la fe entiende que Dios tiene la última palabra. Jesús dice, confíen en Dios, confíen también en mí. Y yo entiendo que esa confianza, hermanos, es una seguridad. Es una seguridad, esa confianza. Y este mensaje hemos llamado confiados con Jesús. Una confianza no es solamente un conocimiento superficial o intelectual, porque a veces tenemos las cosas aquí, pero no las hemos pasado al corazón. O sea, a veces sabemos que Dios está. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios tiene la última palabra, sabemos que Dios lo ve todo, sabemos que Dios nos preguntan y decimos, sí, Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar y omnipotente, lo puede todo. Lo sabemos aquí, si nos preguntan lo decimos. Pero ¿por qué cuando estamos pasando por el valle y por la situación sentimos Dios no me escucha? Pero he dicho que Dios todo lo sabe. Y a veces decimos, pero Dios no me ve. Pero sabemos que Dios está presente en todo lugar. Y a veces pensamos y decimos, pero tengo temor y si esto, pero se nos olvida entonces que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Y yo creo, hermano, que necesitamos fortalecer nuestra fe. Y la fe la ejercitamos como un músculo, la fe la fortalecemos y nos preparamos. Y si en este momento no estás pasando por una temporada de esas difíciles, ejercítala para que cuando venga tú estés preparado y estés firme. Y si la necesitas en este momento, pídesela a Dios y afírmate en la palabra del Señor.
Porque la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay algo que esta palabra, hermanos, que esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es más cortante que una espada de doble filo. Esta palabra tú la empiezas a depositar en tu corazón y tú la crees y esta palabra tiene el poder para transformar tu vida, para hacerte libre, para transformar tu realidad, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque el Señor en el principio hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Y el profeta dice, tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. El centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para transformar nuestras vidas. Y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú necesitas fe, empieza a llenarte de la palabra de Dios. Y empieza a leer esas historias de cómo Dios usó a Moisés y a David, y cómo Dios usó a los profetas, y cómo Dios usó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y cómo Dios, ¿por qué hay tantas narrativas en el Antiguo Testamento? Porque es historias de fe, para llenar tu corazón de fe, para que tú digas, Dios es relacional, Dios se revela, Dios se relaciona, Dios interviene. Si Dios lo hizo, Dios lo hace y Dios lo hará, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú empiezas a leer esta palabra y a sumergirte en la palabra y tú dices, yo sé que Dios lo puede hacer, y tu fe empieza a crecer. Y los discípulos necesitaban esas palabras de Jesús, porque lo que venía era fuerte, como dicen por ahí, lo que venía era candela. Y necesitaban escuchar su palabra. Confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que a los niños se les hace más fácil confiar? Los que tienen hijos, los que están con niños, ¿usted se ha dado cuenta que para los niños es fácil? Le da una promesa, le ofrece algo, le habla. A los niños les dicen, ¿verdad? Por ahí ese mito de San Nicolás, que se va a entrar por la chimenea y va a dejar el regalo, y los niños lo creen. Y usted le dice al niño que por ahí hay un ratoncito que viene y busca los dientes que se les caen y transforma los dientes en moneda. Y los niños dicen, sí, lo creo, porque me deja el dinerito. Ellos se les hace fácil confiar. Como un niño en medio de una tormenta no entiende el clima, no entiende los rayos, no entiende el peligro, pero puede dormir tranquilo porque su padre está en la habitación. La paz no viene de entender la tormenta, viene de saber quién está contigo en medio de la tormenta. Y quizás por eso Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios teníamos que ser como los niños. ¿Recuerda usted? Decía, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, si tuvieran la fe como los niños, si se hicieran como los niños. Yo creo que el Señor dice eso porque la facilidad con la que los niños creen, confían. Y nosotros los adultos dudamos, calculamos, tememos, racionalizamos, sacamos las cuentas, volvemos a repensar. Y quizás, hermanos, lo que necesitamos es decir, Señor, confío en ti. No sé cómo, no sé por dónde, no me dan las cuentas, no me dan los cálculos, pero Señor, yo confío en ti. Y no sé qué situación tú estés pasando hoy que tú necesitas decirle al temor que te quiere paralizar, decir, yo tengo un Dios en los cielos que es más grande. Y la última palabra la tiene Él. Y yo confío en ti, Señor. Jesús no promete ausencia de problemas, pero sí promete sostenernos en medio de ellos. La fe tiene poder no porque nosotros seamos fuertes, sino porque nuestro Dios sí lo es. Es que nuestra fe está puesta en Dios. Y ahí es donde tiene que estar puesta nuestra fe. A veces la gente habla por ahí, la fe en el universo, la fe en las energías, la fe en esto y aquello. No, hermano, la fe puesta en Cristo, que es la roca. La fe puesta en su palabra, que es verdadera. Es tan importante tener fe como el objeto de nuestra fe. Y las dos cosas tienen que estar en el lugar correcto. Tenemos que tener fe y la fe puesta en el Señor, la fe puesta en su palabra.
Padres en la casa, nuestros hijos necesitan ver nuestra fe. Necesitan ver cómo oramos, cómo buscamos a Dios, cómo dependemos de Él en momentos difíciles. Yo creo que tus hijos aprenderán más de tu confianza en Dios durante la tormenta que 1000 consejos cuando todo va bien. Yo creo que cuando tú estás en la prueba y tú le demuestras tu fe, tú impartes fe sobre tus hijos. Tú le estás enseñando a tus hijos el poder de la fe. Y tengo algunas preguntas de reflexión para nosotros decir, ¿puede ver la gente una fe genuina en nosotros durante las tormentas? ¿Qué están aprendiendo mis hijos de la manera en que enfrento los problemas? ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansé en las promesas de Cristo? Hermano, si tú estás cansado hoy, la invitación de Jesús sigue diciendo, ven a mí y yo te daré descanso. Y el descanso viene, ¿por qué? Porque te entregas en las manos de Jesús. Porque confías en Cristo y dejas las cosas en las manos de Él y dices, Señor, yo confío en ti. Y yo sé que no es fácil, hermanos, no quiero minimizar las dificultades que ustedes pueden estar pasando. Yo sé que los retos en la vida son difíciles, algunos más, otros menos. Y algunas veces, aunque sean pequeños, para nosotros se nos pueden hacer muy grandes dentro de nosotros. Y no estoy minimizando eso. Pero lo que te estoy diciendo es que la palabra del Señor es más grande. Que las promesas de Cristo son más fuertes. Que la presencia de Dios es más poderosa que la situación que nosotros podamos estar atravesando. Lo que quiero decirte es, activa tu fe. No estoy diciendo que la situación sea fácil, pero te estoy diciendo que el Señor está contigo. Que pongas tu fe en Él, que Él es más grande. Estoy compartiendo con ustedes 3 verdades que Jesús les dio a sus discípulos en medio de la angustia y que pueden transformar tu vida hoy. Y la segunda verdad que quiero compartir es que Jesús nos da la esperanza más grande. Jesús nos da la esperanza más grande. Lo primero que compartí es Jesús nos enseña el poder de la fe. Segundo punto, Jesús nos da la esperanza más grande. En Juan 14, 2 al 3, Jesús le dice a sus discípulos, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Qué palabras tan llenas de esperanza, hermanos, porque Jesús les dice, esto no termina aquí. Él está diciendo, es necesario que yo me vaya y yo me voy a ir, pero Él dice, a donde yo voy, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Hermano, gloria a Dios, que hay una casa preparada y un hogar eterno para mí en los cielos, que Cristo ha preparado para mí. ¿Y cómo preparó Jesús ese lugar para nosotros? A través de su sacrificio, de su sangre, de su cruz. No podemos olvidar, hermanos, que nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado. No podemos olvidar que nosotros sin Cristo no teníamos acceso delante de la presencia de Dios. A la gente le gustaría pensar y decir, oh, todos los caminos llevan al cielo y todos vamos al cielo, no importa lo que pase. Y todos somos hijos de Dios, pero yo tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que sin Cristo estábamos perdidos y en condenación. La palabra de Dios dice que solamente los que creen en su nombre tienen vida, porque Él es la vida. Yo tengo que decirte la verdad, y la verdad es que nosotros sin Dios somos nada. El mundo trata de decirte, tú todo lo puedes, todo está en ti, tú eres Dios. El mundo trata de decirte, piénsalo, créelo y lo manifiestas. El mundo trata de decirte, tú todo lo puedes con tus pensamientos positivos y tú puedes crear todo lo que tú quieras. Pero hermanos, esas son las mentiras del diablo. El único que tiene poder creador es el Señor. Y lo que la palabra de Dios dice es que la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado arruina nuestras vidas. El mundo trata de decirte, oh no, eso del bien y el mal, eso es antiguo, eso es un concepto viejo. Todo depende de cómo tú lo veas. No, eso no es malo. Si tú no lo ves mal, no es malo. Y si tú lo quieres hacer y te sientes bien, hazlo. No pasa nada, eso no tiene nada de malo. El bien y el mal es relativo, te dice el mundo. La mentira del enemigo, el diablo hablando como la serpiente en el jardín del Edén, diciéndote bien y mal. No, tú haz como tú quieras.
Tú eres como Dios, tú defines lo que es bien y lo que es mal. Ay, y el hombre y el mundo dice, claro, que bien ni mal, vamos a redefinirlo todo, porque yo soy Dios y yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal. Y el diablo ahí contento. Pero el diablo es mentiroso desde el principio, hermanos. Y el bien y el mal lo define el Señor. Lo que es bueno es lo que es acorde a su carácter. Lo que es malo es lo que es contrario a su carácter. Y el pecado, hermano, es una maldición terrible. El pecado trae enfermedad. El pecado trae muerte. El pecado trae oscuridad. El pecado le abre puertas al diablo para perturbar tu vida. No juegues con el pecado, hermano, porque el pecado siempre trae consecuencias. Y la palabra del Señor dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Mis queridos hermanos, a veces me gustaría decirles como suavizar algunas cosas. Y no quiero que esto los desanime, pero hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros enfrentamos porque nosotros las causamos. Y a veces queremos echarle la culpa a muchas cosas afuera. Pero hermano, el pecado siempre trae consecuencias. No estoy diciendo que todos los problemas que tú tienes los causaste tú. Hay circunstancias que nos llegan, hay pruebas que nos pasan, pero debo ser honesto con ustedes en decirle, hay mucho desastre que nosotros lo causamos. Porque cada vez que nosotros pecamos y le abrimos las puertas al enemigo, nosotros estamos causando el desastre. Nosotros estamos invitando la oscuridad a venir a nuestra vida. Cada vez que nosotros pecamos, estamos invitando la oscuridad a nuestra vida y estamos rechazando la luz. Y gloria a Dios que la sangre de Cristo es más grande y poderosa para limpiarnos de nuestros pecados. No tendríamos esperanza si no fuera por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia y nos transforma. Pero hermano, cada acción que nosotros tenemos tiene una consecuencia. Y no lo quiero desanimar con esto, pero lo que quiero es retarlo y a decirle en qué dirección estás yendo. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué pecados tienes que confesar y rendir a los pies de Cristo? Porque el Señor nos salva no para dejarnos donde estamos. El Señor nos salva y dice que fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, el Señor está haciendo una obra en nosotros para transformarnos, para que andemos en la luz. Y Juan dice, la luz y las tinieblas no encajan, no tienen comunión, la luz y las tinieblas. Y él dice, el que le sigue y el que anda en comunión con él tiene que andar en luz porque él es luz. Y yo creo que Dios te trae aquí para purificarte, para limpiarte, para empoderarte, para que camines en la luz de Cristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos a esa luz y rechazar las tinieblas y la oscuridad. Y esa es una lucha constante, donde el enemigo continuamente quiere engañarte para que abras espacio para las tinieblas. Donde el enemigo quiere poner tentaciones y quiere enredarte en las cosas del mundo y racionalizarlas y decirle, no, pero eso no está tan mal. El otro está peor. Y tú dices, no, los míos son pecados decentes. Los del otro son los que, ese es el desmadrado, ese es el que está haciendo desastres por allá. Pero hermano, todo pecado es desobediencia. Todo pecado desagrada a Dios. Y todo pecado trae consecuencias sobre nosotros. Y lo que yo quiero impartir sobre ti es sabiduría el día de hoy. Para que tú digas, voy a hacer las cosas correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque bendito sea Dios, tú te arrepientes, vuelves y cambias de dirección y el Señor empieza a bendecir tu vida. Y tú empiezas a alinear tu vida a la palabra de Dios y las bendiciones empiezan a venir. Si tú lees Deuteronomio 28 y 29 que hablan, te dicen, mira, si tú obedeces al Señor tu Dios y andas en sus caminos y haces las cosas como Él quiere, como Él te dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y empieza a listar bendiciones. Y dice, tus graneros van a prosperar, tus hijos van a estar bien, las cosas te van a salir bien, el Señor te va a bendecir. Hermanos, el Señor cumple su palabra. Yo no te estoy diciendo que, porque obedezco al Señor nunca tengo problemas. Pero hay una gran diferencia entre el que obedece a Dios y el que desobedece a Dios. Y hay una gran diferencia en la bendición de Dios cuando tú la ves sobre alguien que teme a Dios y obedece a Dios y el que vive sin Dios en el mundo.
Y no lo mides por el dinero, porque hay gente impía que tiene mucho dinero, pero con su dinero se van a condenar. Y hay mucha gente justa y santa delante de Dios que no tienen mucho dinero, pero son ricos y son bendecidos y son prosperados. No midas la bendición por el dinero y lo que la gente tiene, pero mira la bendición de Dios por el temor a Dios, por el cerco de protección de Dios. Y te voy a decir algo, tú sujetas tu vida a Cristo y tú caminas con el Señor. Y el Señor te bendice y te protege y te prospera. Y pasas por tribulaciones o por valles, pero el Señor te levanta y te sostiene. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre los caos que causa uno por su pecado y las circunstancias externas que vienen como prueba. Hay una gran diferencia en cómo te sientes y cómo las atraviesas. Y lo que quiero, hermanos, es animarte a decirte, el Señor siempre está con los brazos abiertos. Cuando tú te rindes a Él, cuando un pecador se arrepiente y confiesas tus pecados y te apartas de ellos, gloria a Dios. La gracia de Dios viene y te levanta y te da una nueva oportunidad y te renueva. Pero lo que quiero decirle, hermanos, no subestimemos las consecuencias que el pecado trae sobre nosotros. No lo subestimes, porque nos daña y nos destruye. Y el diablo quiere usar sus engaños y sus artimañas para encontrar cabida. Pero ¿sabes qué decía Jesús? Decía, y lo vamos a leer la próxima semana, decía, el príncipe de este mundo ahora viene, pero él nada tiene en mí. Porque Jesús estaba en la luz completamente. Hermanos, que nosotros podamos decir lo mismo también. Yo estoy en Cristo y el enemigo sí está atacando y es el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Porque todo lo que yo soy le pertenece a Cristo. Porque todo lo que yo soy está rendido a los pies de Jesús. Porque todo lo que yo soy está invitando la luz de Cristo para andar en la luz. Y yo les digo, como le decía Juan, hijitos, en este día del Padre, hijitos, caminen en la luz. Y qué alegría y qué bendición cuando uno escucha que los discípulos y los creyentes y los hermanos están caminando en la luz. Qué gozo me da cuando me reúno con ustedes y me dan testimonio. Pastor, las cosas están cambiando. Pastor, mi matrimonio no es igual. Pastor, dejé de hacer y de ver y de visitar esas cosas que solo traían oscuridad para mi vida y me siento mejor. Y yo lo escucho y yo lo veo porque yo sé el poder que tiene la luz. Porque yo sé que cuando tú prendes la luz en el cuarto, las tinieblas se disipan. Porque yo sé que cuando tú llevas la luz de Cristo, las cosas cambian. Entonces, hermanos, caminemos en la luz. Sigamos la palabra del Señor. Y Jesús nos da esta esperanza eterna. Una esperanza, la esperanza más grande, la esperanza de que Él está preparando morada para nosotros en los cielos. Y yo creo que esa esperanza es tan grande porque nos puede sostener en medio de cualquier cosa temporal. Por más difícil situación que usted esté pasando temporalmente, cuando usted piensa que en la eternidad el Señor tiene un lugar para mí y que el Señor vuelve por su pueblo y Él está preparando un lugar para mí. ¿Se imagina usted, hermano? Cuando estemos en el cielo, ¿usted cree que nos va a importar las cosas que nos pasaron aquí? Que hablaron mal de mí, que me miró mal, que en el trabajo se quejó, que me cambiaron de puesto, que se me dañó la tubería, que el techo lo tengo que cambiar. ¿Usted cree que nos vamos a acordar de esas cosas cuando estemos en las moradas celestiales, en la gloria venidera? Y permitamos, hermano, que esa esperanza nos inunde hoy. Que cuando nosotros atravesamos las cosas en la vida temporales, todavía tenemos una visión eterna y diciendo, allá está mi ciudadanía. Mire, no se acomode tanto aquí. No se sienta tan cómodo aquí que diga no me quiero ir. Porque, hermano, nada de lo que está aquí se compara con la gloria venidera. Y eso era lo que decía el apóstol Pablo. Y por eso, mire, Pablo le pasaron un montón de cosas. Naufragó no sé cuántas veces, lo persiguieron, lo apedrearon. En una ciudad pensaban que estaba muerto, lo arrastraron así. Y el hombre se levantó y se fue a predicar otra vez. Y Pablo decía,
es que todos los sufrimientos temporales no se comparan a la gloria venidera, a lo que yo sé que viene. Y él decía también, por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ausente del cuerpo, presente con Cristo. Hermano, que no olvidemos la esperanza más grande que el Señor nos ha dado. Y por último, la tercera verdad que quiero compartir contigo es que Jesús es el camino. Juan 14, 4 y 6, Tomás le hace una pregunta. Y a mí me llama la atención en estos pasajes de la última cena, porque hay mucha interacción entre los discípulos y Jesús. Si ustedes se dan cuenta, Pedro le dice, ¿y quién te va a entregar? Y el otro le hace otra pregunta. Y más adelante vienen más preguntas. Y en este Tomás en su forma de razonar las cosas le dice, Señor, si no sabemos ni a dónde vas, porque Jesús les dice, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y Tomás le dice, pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? O sea, si no tengo un destino en mente, pues menos voy a saber que por dónde voy. Parece una pregunta muy lógica, ¿verdad? Pero es que la lógica del reino de Dios es diferente. Y Jesús le dice, Tomás, yo soy el camino. O sea, tú no tienes que saber tanto detalle. Tú lo que tienes que saber es que yo soy el camino. Y a mí me llama la atención que Jesús no le dice, yo conozco el camino. No le dice, yo enseño el camino. O yo les mostraré un camino. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino. Y usted se ponga a pensar por un momento, eso tiene mucho significado, porque si usted piensa en los caminos, hablamos de lugares terrenales, ¿verdad? Que es un camino, una extensión, un estrecho, algo que conecta un lugar A con un lugar B, hay un camino, ¿verdad? Hay un pueblito aquí, hay otro pueblito acá, y en medio de la selva hay un camino, ¿verdad? O sea, es una extensión de tierra que me lleva de un lugar a otro. Pero uno nunca escucha hablar del camino como algo personal, como que alguien es el camino. Yo siento que Jesús está ahí confrontando la forma de ellos de ver las cosas. Porque Jesús les dice, el camino no es un lugar, el camino es una persona. Y yo entiendo que ahí él está diciendo es que el camino es relacional. El camino no es de información, no es que se conoce el camino. Yo sé por dónde queda. Yo entiendo que Jesús está diciendo, el camino es relacional. Tú te relacionas con el camino. Y eso es extraño para nosotros. Pero Jesús dice, el camino soy yo. Porque el camino hacia Dios no es una fórmula, es una persona con la cual nos relacionamos. Y nos gustaría imaginarnos que el camino al cielo es así como que hay un pasaje escondite y hay unas escaleras por ahí en una montaña que nos llevan de forma secreta y hay como un pasadizo que lleva de un mundo al otro, como en las películas, como en Narnia, que se metían, una cosa de lo más extraña, se metían en un closet y aparecían por allá en el otro lado. Pero hermano, el Señor dice, el camino aquí soy yo. Tú te relacionas conmigo, tú interactúas conmigo, tú confías en mí, tú hablas conmigo, tú me conoces y yo te conozco, tú recibes mi amor y me das tu amor, tú caminas conmigo. ¿Qué significa que Jesús es el camino? Yo creo que significa depender de Él, escucharlo, obedecerlo, permanecer en Él, vivir en comunión con Él. Y de allí que tantas veces en la palabra dice, el que tiene comunión conmigo. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra comunión en la palabra? Un montón, donde habla la comunión, la comunión, la comunión, el que permanece en mí, el que está conectado conmigo. Hermano, tenemos que entender, internalizar, vivir que Cristo es una persona, una relación que yo tengo con Él. Internalizar que no es una religión, que estar en Cristo es vivir en Él, estar en Él, existir en Él, que Cristo es todo. Jesús no nos dice ve por allá, Jesús dice ven a mí, yo soy el camino. Y cuando conocemos a Jesús, descansamos en Él, confiamos en Él, nos entregamos en Él.
Y Él es el que prepara morada para nosotros. Hermano, Jesús es el camino a la paz. Jesús es el camino a la esperanza, el camino a la vida, el camino a la sanidad, el camino al Padre, el camino a la eternidad. Y aquí quiero hablarle especialmente a los padres presentes en la casa también, aprovechando la celebración, para decirles: padres, si quieres mostrarle el camino a tus hijos, primero necesitas tú conocer el camino, porque no puedes mostrar lo que no conoces. Y el camino es Cristo. No puedes guiar correctamente a tu familia lejos de Dios. No puedes guiar correctamente a tu familia sin oración, sin comunión con Cristo, sin depender del Espíritu Santo. Padres, para guiar a tu casa correctamente, espiritualmente, necesita estar conectado con Cristo. Hay padres que los felicito, que proveen, que son muy disciplinados en trabajar y estar allí con sus casas, y no quiero minimizar lo que hacen, pero un padre que no tiene una vida espiritual está incompleto. Un padre que no tiene un liderazgo espiritual en su casa está incompleto. Un padre que no está guiando a sus hijos en el temor del Señor está incompleto. Y todo lo demás que tú haces se desmorona si no pones un fundamento firme, que es Cristo la roca. Padres de la casa, excelente que trabajas, que te esfuerces, que los deportes, que los zapatos, que le das lo mejor que le puedes dar, que estás ahí presente. Pero si no estás poniendo un fundamento espiritual, te estás perdiendo la parte más grande que va a sostener la vida de tu hijo. Porque no lo van a sostener los deportes en los momentos difíciles, no lo va a sostener el dinero en los momentos difíciles, su matrimonio no lo va a sostener las cosas de este mundo. Lo que va a sostener y prosperar la vida de tus hijos es Cristo Jesús. Y tú necesitas ser esa guía espiritual para ellos. Tú necesitas ser ese tipo de padre que muestra el camino. ¿Y cómo le vas a mostrar el camino si tú no lo conoces? Padre, el mejor legado que tú puedes dejar no es dinero, propiedades o éxito. El mejor regalo que tú puedes dejar es Cristo, que tus hijos conozcan al Señor. Padre, ora con tus hijos, trae a tu familia a la iglesia, deja que te vean buscar de Dios. Pídeles perdón cuando te equivoques, háblales de Jesús, modela una fe genuina. Hermanos, Jesús les habló a discípulos angustiados y hoy también nos habla a nosotros. Qué esperanza tan maravillosa. En un mundo lleno de incertidumbre, Cristo sigue siendo nuestra paz, nuestro camino, nuestra esperanza, nuestra seguridad eterna. Y hoy quiero preguntarte en reflexión, ¿qué área de tu vida necesitas rendir hoy completamente a Cristo? ¿En qué cosa de tu vida estás a medias? Apocalipsis dice: no seas como los tibios. O sea frío, o sea caliente, pero es que a los tibios, dice una expresión muy fuerte, dice: es que a los tibios los vomito de mi boca, dice el Señor. Y yo entiendo, hermano, que seguir a Cristo es entregarlo todo. Es que no se puede seguir a medias, porque o estás aquí, en la luz, en la oscuridad, en las mitades. Y eso no es vida, hermano, porque ni lo uno ni lo otro. Pero yo entiendo que el Señor hace una invitación y dice: entrégame todo, entrégame todo. Entrégame tu corazón, entrégame tu vida. Rinde todo ante los pies de Jesús. Hermano, ¿has puesto realmente tu confianza en Cristo para salvación? ¿Estás realmente seguro que si murieras hoy irías al cielo? ¿Estás realmente seguro que has creído en Cristo? Y si no lo estás, quiero decirte, hoy es una oportunidad para que tú recibas a Cristo, el camino que es Él, para que tú hoy tengas un encuentro personal con Él, personal, para que tú hoy te relaciones con Él. Hoy es una oportunidad para que tú rindas tu vida a Jesús y le digas: Señor Jesús, yo confío en ti, yo quiero seguirte, yo quiero estar en ti, yo quiero entregarte mi vida. Quizás has estado lejos de Dios, quizás has tratado de dirigir tu hogar en tus propias fuerzas, pero Jesús te invita hoy: ven a mí. Camina con Cristo. Jesús dijo: nadie viene al Padre
sino por mí. No hay otro camino, hermano, no hay otro. Solo Jesús es el camino. Hoy puedes entregarle tu vida al Señor. Y quiero invitarte a orar en este momento. Y si inclinas tu rostro, cierras tus ojos. Y si tú necesitas entregarle tu vida a Cristo hoy, yo quiero invitarte a hacer esta oración diciéndole al Señor. Dile conmigo: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo en Dios, yo creo en ti. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y yo creo que tienes el poder para salvarme y perdonarme. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Te recibo hoy como mi camino, mi vida, mi verdad. Señor Jesucristo, te entrego mi casa, mi familia, mi vida, todo mi ser te lo entrego a ti. Quiero seguirte. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, Señor, con tu Espíritu Santo. Aleluya, Padre. Gracias, Señor.